Hola, ¿qué tal? Nosotros somos Cotoco Studios, yo soy Romy Villamil. Jorge Hernández. Y bueno, estamos aquí muy contentos. Saludamos a todos los amigos, cuates conocidos de Multiversos Narrativa Gráfica Mexicana, un espacio genial para todos los que hacemos cómic, narrativa, novelas y demás de manera independiente. Un saludote. Con mis guantes. Amigos de Cotoco, Romy, Jorge, muchas gracias por estar aquí con ustedes, donde tradicionalmente hacen el café comiquero. Cafecito virtual. El cafecito virtual. Mire, es todo un honor que me hayan abierto las puertas para venir a platicar con ustedes. Ahora, pues a mí me toca hacer las preguntas. Normalmente ustedes tocan los temas y ahora vamos a platicar un poco acerca de su vida y obra en la narrativa gráfica. Platicamos, empezamos por ti, Romy. ¿Cómo fue que te gustó el mundo del cómic, del manga? ¿Cómo empezaste tú como lectora y después cómo diste el paso a producirlos? Bueno, yo empecé a dibujar desde que tengo memoria. Mi mamá me dice que compraba cuadernos para colorear y los rayaba. En el kinder ya dibujaba, me acuerdo que tenía un cuaderno de caligrafía y todo lo llené de dibujos. Entonces el día de revisión yo estaba aterrada porque no tenía un solo ejercicio de caligrafía, todos eran monos, monitos y monetos, ¿no? Entonces desde siempre me gustó. Leía, por ejemplo, de chica Los Cuatro Fantásticos, leía, por ejemplo, Asterix, leía... mi mamá me daba unos que se llamaban Sus y Secretos del Corazón, pero me aburrían mucho porque eran así como telenovelas. no me gustaban. Pero cuando llegó Conan el Bárbaro, fue así como, wow, yo quiero hacer esto. Pero aparte, como buen producto de mi época, veía las caricaturas que estaban pues en la televisión, como Mazinger Z, Remy, Candy, Lalabel, He-Man, los Thundercats, toda esta cultura de los 80, ¿no? Que ahorita está tan fuerte. Y sobre todo lo que llamábamos en ese entonces las caricaturas japonesas, me llamaron mucho la atención. El estilo se me prestaba mucho, como que me acoplaba muy bien a él. Por ejemplo, el de Remy, el de Candy, me acoplaba bastante. Entonces, cuando veo a Conan, hice una mezcla muy rara entre manga y el estilo de John Buscema y de Rudy Nebres, de todos estos artistas, y quedó algo muy mezclado, en blanco y negro, entre manga y muchos achurados. Y yo quería trabajar de eso, no sabía cómo, porque yo veía los programas de Disneylandia y decía, yo quiero trabajar así como esos señores que hacen los sketches, ¿no? Para las animaciones. Tenía ganas. Y una vez uno de mis tíos me dijo, bueno, sí, yo te veo mucho que haciendo que los Mazingers y que los Thundercats, ¿y cuándo uno tuyo? Y yo, ay, sí es cierto. Entonces empecé a hacer historias mías y empecé a escribir mis propias historias, pues para que, como dice, haz lo tuyo, ¿no? Y en el 95 conocí a Jorge en una convención que se llamaba La Rocapoca. Entonces yo llevé mis trabajitos, en aquel entonces Los Caballeros del Zodiaco, y de un proyecto que traía escrito mío, pues para ver si alguno me daba la oportunidad, y ahí nos conocimos. Entonces a partir de ahí empezamos los dos a caminar juntos hasta que llegamos a Edito Póster, en el año, ¿qué? ¿2000? Más o menos. Donde empezamos ya a trabajar de manera profesional. A ver, vamos a hacer una pausa ahí con Edito Póster para que justamente Jorge ahora nos cuente su versión de cómo empezó él desde niño, supongo, también. Sí. ¿No? ¿Cómo empezaste a leer cómics y después a hacerlos también? Pues a mí me llamó mucho la atención leer desde niño. De hecho, mi mamá me decía que me desesperaba mucho el no poder leer. Y por eso fue que mi abuela, que en paz descanse, me empezó a enseñar poco a poco a leer. Como dice Romy, crecí con lo que estaba en nuestra época, pero yo crecí con series como, por ejemplo, Los Intocables, con series como Dimensión Desconocida, que Rod Serling se volvió, por así decirlo, mi pauta a seguir al momento de contar historias. Todo esto de Dimensión Desconocida, Night Gallery, etc. Y obviamente también con las caricaturas de la época, ¿no? Que pasaban los Thundercats, que pasaban Mazinger, Remy, etc. Nunca fue mucho de mechas, pero sí fue de series un poco más noir, como por ejemplo El Avispón Verde. Siempre me gustó más El Avispón Verde que la serie de Adam West de Batman. Las películas, sobre todo las de acción, de artes marciales, los cómics. Y nunca me pasó por la cabeza realmente dedicarme a esto. Realmente estaba estudiando yo la carrera de diseño en el CETIS 49, Xochimilco, La Noria. Y una tarde, mientras iba en el transporte, vi a un chico que iba dibujando y me causó curiosidad y me acerqué y ya empezó a contarme que tenía su historia y no sé qué y no sé cuánto.
Órale. Y me pregunta, ¿le ves algo raro o qué ves? No, está bien. No, pero ¿tú qué le pondrías? No sé, se me ocurrieron 2, 3 ideas y le gustaron. Oye, ¿no quieres formar parte del grupo que estoy formando de cómics como escritor? Pues si quieres. Y me uní con ellos, realmente no sabía en qué me estaba metiendo, de hecho ni siquiera sabía que se hacían convenciones de cómics, nada. Y mi primera presentación fue precisamente en la Rocapoca 95. ¿Y cómo se llamaba ese grupo? En aquel entonces el grupo se llamaba Nim Comic, pero desapareció, o sea, nada más éramos chavitos y la verdad no había disciplina ni constancia. No le dieron continuidad a su proyecto y no creció. No, cada quien se separó y cada quien empezó a seguir su camino, pero ahí fue donde yo conocí a Romy. Entonces empezamos a hacer mancuerna y empezamos a trabajar. Yo escribiendo las historias, ella dibujando y posteriormente yo encargándome de entintar. Originalmente pusimos un negocio de cómics, un puesto de cómics saliendo del Metro Valderas. En el Tenemos 97. un puesto y vendíamos cómic, manga, animaciones, Parafernalia, libros de arte. merch. Entonces fuimos la primera generación que se puso en el Comic Rock Show del día 1. O sea, pasaron a invitarnos, es que se va a abrir este sitio, no sé qué, no sé ¿Quieren cuánto. ¿Este en qué año fue? 99 yo creo haber sido. Entonces fuimos, nos presentamos. No se vendía mucho porque en aquel entonces estaba arrancando y aparte no habían hecho un muy buen trabajo para publicitar. Entonces ni siquiera San Judas Tadeo, que tenía su iglesia cruzando la avenida, sabía que estábamos. Entonces... Y no era el monstruo de comercio de juguetes que es ahora, ¿no? No, o sea, habíamos siendo 3, honestos, 4 estuvimos cerca de un mes, siendo honestos. Un mes, yo creo que máximo mes y medio. Y en ese máximo mes y medio la verdad es que las ventas fueron muy malas porque poca gente sabía que estábamos. De hecho, habíamos decidido ya regresarnos a nuestro lugar porque vendíamos más en ese día. En Valderas. Sí, pero curiosamente, uno de esos días fue que se presentó el señor Arnulfo Flores Muñoz, que en paz descanse, junto con Martín Arceo, bastante conocido en el medio, que fueron a presentar Conexión Manga. De Conexión Manga. Entonces me acerqué y los escuché decir que estaban abiertos a recibir, a seleccionar un nuevo talento, dibujantes. Entonces fui corriendo con Romy y le dije, oye, están aceptando dibujantes, lleva tus trabajos, ¿no? Al principio se resistió, no quería, es que no traigo nada preparado, Es que no lo que llevaba traigas. nada. O sea, tenía dibujos, sí tenía algunos, tenía un cómic a lápiz, tenía dibujos sin terminar y le digo, pues, ¿cómo voy a presentar esto? Y me dijo, pues así. Pero los que vendían no... Los primeros cómics que habían trabajado eran tipo fanzine, todavía no tenían... Todavía no teníamos... Lo cómic que como pasa es que el así. grupo lo que había hecho es que iban a sacar primero un cómic, luego otro, etcétera, etcétera, etcétera. Pero se sacó nada más uno que estaba hecho por otro de los miembros y el grupo se deshizo, entonces los demás no tuvimos oportunidad No de pudimos publicar. siquiera empezar. Ajá. Entonces tenía dibujos terminados, tenía un cómic propio, era el storyboard a lápiz. Entonces me dice, pues con eso. Entonces fue lo que llevó a presentar y nos dieron la oportunidad para presentarnos en el Editopóster para ver qué se podía hacer. Originalmente llegamos con una historia que se llamaba Toque Mágico, que era una historia un poco más shoujo, por así decirlo. Y Martín dijo, está muy bien, me encanta, Muy pero bonita, pero ahorita todos los que me han llegado tienen protagonistas mujeres, entonces quiero equilibrar la balanza. Puedes pueden hacer una donde el protagonista sea hombre. y entonces ocupamos un cuento de su de autoría. terror corto que tenía que se llama El Novato, que es sobre vampiros, y se hizo, fue la que salió y tuvo bastante éxito, pero en esa ocasión que nos presentamos, que nos dijeron, oye, aviéntate una historia con un protagonista masculino, al ir saliendo vimos que también tenían un rack. revistero y tenían ejemplares de chicas trabajadoras. Entonces agarré uno, lo ojé y le dije, mira, también están sacando hentai. Entonces se nos ocurrió preguntar, oiga, ¿hay oportunidad de ¿También trabajar quiere? aquí? Y nos dijo el señor Flores, que en paz descanse, sí, si no le incomoda a ella, pues sí, claro que sí. Curiosamente, aunque entregamos antes El Novato, lo primero que publicamos fue La Pelea Fue de Chicas Chicas. Trabajadoras, fue lo primero que salió, porque había cola. Ajá, en por la Conexión Manga. calendarización. Y entonces ahí fue su debut oficial en Chicas Trabajadoras. Sí, nuestro debut Sí, oficial sí, en Chicas se abrió la Trabajadoras, pelea. aunque por un error
el crédito sale completamente mío, aunque mío nada más es el guión, todo el trabajo gráfico lo hizo ella, pero por un error aparezco como único autor. Pero fue nuestra primera publicación y posteriormente ya salió El Novato. Uh-huh. Curiosamente aparecieron unos como 2 o 3 de chicas trabajadoras antes del Novato. Eso ayudó a que ya tuviéramos como cierto engagement. Entonces cuando se publica El Novato en Conexión Manga, y decían, yo vi estos tipos en chicas trabajadoras, entonces ya fue como que más fácil que nos ubicaran. Y tuvo éxito, la verdad, la historia del Novato gustó mucho. Pues así, ay, qué bonito se siente que digan, me encantó la historia. De hecho, gustó tanto Sí. que el señor Flores, que en paz descanse, me preguntó, ¿hay manera de que lo puedan continuar, sacar una segunda parte? Y si vuelve a tener éxito ya podríamos hablar de una serie. Pero le dije al señor Flores, es una historia autoconclusiva, comienza y termina. Entonces no está pensada para alargarlo o para una segunda parte. De hecho, durante mucho tiempo, el tiempo que estuvimos trabajando ahí, frecuentemente me preguntaba el señor Flores que sea forma de continuarla y yo le decía, no. O sea, le gustó mucho a él también. Sí, Al y a la público, de hecho, gente, a la gente gente. lo recuerda todavía con bastante cariño. Posteriormente publicamos ahí otras sagas como Obra Póstuma, Ajá, que es de un pintor, y Ladrón de Rostros. Y todas eran historias autoconclusivas. Sí, ¿No pensaron que darle continuidad a algo? O No. forzarlo, incluso podían, como guionistas podían forzar la historia, ¿no? No estamos muy de acuerdo a forzar algo porque se nota. Hay que saber también como escritor en qué momento detenerlo, en qué momento decir hasta aquí, y se queda en la cúspide. Como bien se dice coloquialmente, mejor retirarte como un Pelé que hacerlo como un Maradona, ¿no? Entonces, pero sí teníamos historias más largas, nada más que el escaparate en ese momento era Sedai Tipo Manga, que era una publicación donde también se estaba dando oportunidad a gente que quisiera hacer proyectos seriados. Nos dijo pues que si queríamos podíamos ahora sí que tomar nuestro ticket de espera para ahora sí que cuando fuera la oportunidad. Y teníamos una que se llamaba Necrópolis, pero pues la publicación cerró y ya no se pudo hacer. Pero, entonces, ¿cuántas historias hicieron para tantas publicaciones? en Chicas Trabajadoras Sí. fueron 10. No, como 12. Como 12, ¿verdad? Como 12, más 2 extras para una que se llamaba Sexys. Era una parodia de King of Fighters y una de samuráis llamada Ronin. Ujú. Fueron las 3 sagas de Conexión Manga y colaboraciones ilustradas, ¿no? Que portadas, algunas cosas para Tommy y demás. Y luego en otra editorial hicimos números, pero nunca salieron. Se hizo una que se llamó Nada por Nada, pero nunca salió. En una editorial muy pequeña que se llama Editorial Nahual, que se dedica únicamente a contenido erótico. Estuvimos trabajando allí un año, hubo una temporada en la que dejamos Editopóster, nos fuimos y estuvimos trabajando para esta editorial. Ahí se hicieron 3, se hizo La Mujer de Mis Sueños, Nada por Nada, el número 1 de Crisálida y Portada. Y ya, ninguna salió. Y ya Ninguna, No, se lo que quedaron pasa- enlatadas, se pagaron, pero no se hicieron. Lo que pasa es que solían pedir mucho material, pero como había falta de organización, pedían mucho material, pero luego no salían. Salió salió otro que la gente sí vio, que se publicó, que fue Ercebet, Las Espadas Sangrantes. Ese es guión de él. Ese sí. Que el guión es mío y el trabajo de dibujo y de tintas es de mi maestro de entintado Gabriel Madrigal Hermosillo, que por ahí Berardo Ferrer tuvo bien hacer un artículo sobre él. Ajá. En su momento lo consideran uno de los mejores materiales que había salido en ese año, ¿no? Entonces sí se alcanzó Pero a sí. publicar. Pero entonces ustedes hicieron mancuerna muy bien desde un principio como guionista y dibujante, pero también tú aprendiste a dibujar, a colorear, a entintar, o Lo que pasa es centraste que- más en el guión. Cuando nos conocimos, yo también dibujaba, sin embargo no dibujaba tan rápido como lo hacía ella. Entonces llegó un momento en que decidimos no tiene caso tener a 2 personas haciendo el mismo trabajo, uno bien y el otro más o menos, cuando podemos abarcar más caminos. Entonces empezamos a dividirnos el trabajo. Yo escribía, Romy dibujaba, yo entintaba, Romy coloreaba, yo metía lettering y así, para poder abarcar la mayor cantidad de trabajo posible. Actualmente yo me dedico a entintar, a escribir, entintar, a poner color y flats en algunas Ajá, partes. a veces coloreado completo. Yo nada más le pongo ciertas cositas. Y Eso no- lo hicieron así Entre los dos, sí, ahí por ejemplo el trazo es mío, las tintas, el color base, y las sombras son suyos, el fondo es mío y yo nada más integré con ciertos blends
su color al fondo para que se viera, ahora sí que no se viera separado, que se vieran intercalados. El color de los personajes es de él, el color del fondo es mío y nada más le di un intercaladito para que no se sintieran como calcomanías. Y ya vemos que era Kotoko. ¿Ya estaban pensando en formar Kotoko o eso vino después? Kotoko vino después. Vino después, lo que pasa... Bueno, nos estamos saltando mucho entonces. Sí. A ver, Sí. entonces sigamos antes de llegar a Kotoko. Ajá. Salimos la primera vez de Edito Póster, fue por un conflicto interno que se hizo, que años después se vendría A ventilar. a resolver. Ah, ok. Digamos que se nos acusó falsamente de algo que no hicimos. Entonces salimos de la editorial y empezamos a trabajar para Editorial Nahual. Y justo al año se nos manda a llamar de nuevo, Carlos Carvajal Tosani, porque necesitaban dibujantes, la editorial ya no tenía dibujantes. Cuando llegamos a la editorial, pues técnicamente no tenían nada, o sea, estaba... Y dices, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, no? ¿Qué pasó en este año? Entonces empezamos a hablar y en ese inter nos pregunta el señor Flores si podemos trabajar como auxiliares de la dirección para Conexión Manga. Entonces regresamos para dos proyectos. Uno fue dibujando hentai y para encargarnos de la coordinación de Conexión Manga y posteriormente la dirección. En este medio año le gustó nuestro trabajo al señor Flores, entonces cuando empieza en 2003, 4, nos dice, ¿sabe qué? Bueno, se han puesto la camiseta, han trabajado muy bien, quieren encargarse de la dirección de Conexión Manga. De hecho, me dijo, ¿quiere encargarse? Sí, pues sí, yo dije, sí quiero, y ya nos encargamos directamente, yo de la dirección editorial y Jorge de diseño y coordinación de la revista. Entonces empezamos a escuchar al público, ¿no? Que tenía rato que la revista como que los hacía a un lado y dijimos, bueno, pues vamos a retomar este contacto con los lectores, pues porque sin lectores, que es una revista, ¿no? Trajimos equipo, trajimos a nuevos colaboradores y se hizo una sinergia muy bonita. ¿Debutaron ahí gente, ustedes, que actualmente siguen? Que actualmente sigan, no creo, pero sí hubo gente que entró ahí, por ejemplo, bueno, que actualmente siga, por ejemplo, Ivonne Cruz, que le encargaba algunas cositas de ilustración y ahorita ella es la ilustradora oficial de la TNT. Que hace unos ajolotitos prehispánicos muy bonitos. Sí, trabajó entonces en algunos cómics. Sí, se les pueden ilustraciones. Sí, de hecho fue una etapa muy interesante porque nos permitió conocer el otro lado de la mesa. Hace poco tiempo en una conferencia que di, le comenté que los creativos solamente tenemos la experiencia de este lado de la mesa, el que entrega, da, etcétera. Trabajar de manera interna nos permitió ver exactamente cómo fluye todo dentro de una editorial y por qué luego los editores son tan estrictos, ¿no? Aprendes el otro lado, lo que es ya el negocio, la supervivencia, el verlo, notas la presión de otro estilo que tiene que regresar, y también, por ejemplo, la presión de instituciones gubernamentales que te regulan, que es muchas veces lo que uno como creativo no ve. Oye, ¿por qué no me censuras? ¿Por qué no me dejas meter esta escena? Es que tú no sabes el trompo que me aviento con gobernación, ¿no? O de repente cuando a los anunciantes mismos, ¿no? Que piden también que piden ciertos targets, ciertas sí, cosas, exacto. ¿no? O que de repente te dicen, esta escena, necesito que la ajustes, necesito que cambies esto del guión, y te prendes y dices, oye, pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque llevo años trabajando y he visto cómo reacciona el público y te va a ir mejor así. Nos permitió aprender toda esa parte que normalmente no se aprende porque el medio está dividido entre creativos y administrativos, entre lo que son la parte creativa y la parte editorial. A nosotros nos tocó estar de ambos lados. Entonces ya empezamos a ver lo que es el negocio, el flujo, que el dinero tiene que ir, que venir, cuánto tarda en ir y venir el dinero, etcétera, etcétera. Y la enorme responsabilidad de que tus decisiones están jugando dinero. O sea, llegar al momento de formar parte de un consejo editorial, que se sienta y que el editor dice, bueno, ¿qué proyecto va y qué proyecto no va? Y darte cuenta que de tu opinión se van a jugar $500,000, $600,000 en tu opinión. Ya no es una moneda que lanzas al aire. Opinión, exacto, y tienes que buscar algo que sepas que va a vender, que va a redituar ese dinero, porque también te estás jugando ahí tu propio sueldo. Entonces sí, es una decisión fuerte y lo empiezas a dejar de ver como solamente fan, para pensar más o como solo creativo. Ajá. Entonces ya cuando llegaban las personas con sus sagas o con su trabajo, ya era seleccionarlos, era guiarlos, era orientarlos, te recomiendo que hagas esto, te recomiendo que ajustes esto, etcétera. Entonces eso nos permitió crecer.
Pero desafortunadamente el señor Arnulfo Flores fallece. ¿En qué año fue? 2004, 2004 fallece en agosto. y cambia la dirección. Y al cambiar la dirección cambia el flujo de trabajo y empezó a haber un conflicto muy Y ya fuerte. no fue lo mismo. Sí. Ya no fue lo mismo, no se nos permitió seguir avanzando Y- hasta llegar a un punto en que se nos hizo el ultimátum. Ustedes van a aparecer de cara al público como directores, pero tras bambalinas dentro de la editorial no tienen ninguna canonjía y no toman ninguna decisión. Tómenlo o déjenlo. A ver, pues, de cara al mundo, para la responsabilidad, quieres que sea director, pero de manera interna yo no puedo ni siquiera elegir de qué color es el lápiz que vas a comprar. No me conviene, gracias, ¿no? Pues ya nos retiramos y pues pasamos ahora sí que al mundo freelance. Al mundo freelance. Y empezamos a trabajar más para diseño. Por ejemplo, aquí en México estuvo una exposición que a lo mejor algunos recuerdan, que es la exposición de asesinos seriales y pena de muerte. El diseño es de un servidor, yo lo hice. El de vampiros. El de vampiros también, que estuvo durante un tiempo, el diseño yo lo hice. El de las serpientes más venenosas del mundo y otros reptiles, que estuvo en Chapultepec y en Aragón, también yo lo hice. Y ahí nos Empezamos fuimos a trabajar más como freelancer. a editoriales para libros. ¿Cuánto? Incluso para estos chicos en Estados Unidos de La Quinta Libertad. Hicimos un cómic para Estados Unidos. Este se distribuyó directamente allá. Fue un cómic independiente que se llamó La Hermandad de la Quinta Libertad. Era un grupo de justicieras. Si me permiten un Sí, segundo, ajá. se los muestro. Ya ves que sí. son 4 las libertades que maneja la Constitución de los Estados Unidos. Es la libertad de freedom of speech, freedom of the religion, freedom of, no me acuerdo qué otras dos. Y entonces el grupo de este grupo de chicas está para hacer una quinta libertad, la que ayude a que las demás se mantengan. Es la libertad de mantenerlas a toda costa. Está acá arribita, al lado de Garraza. Entonces estas chicas hacen un grupo de justicieras y van sobre el que causó el infortunio de nuestra protagonista. Es mira. No, muy buena presentación. Es una novela gráfica, entonces. Sí, Es completita. Se hizo, no solamente fuimos nosotros, también lo Se hicimos. trabajó con José Antonio Fragoso, Junca. Es un dibujante magnífico, viene de Egea. Entonces se hizo con ellos el trabajo él hizo el trabajo de layout, Romeo hizo los lápices y el color, yo me dediqué al lettering, el Y las diseño y los tintas efectos. también. Fue un tomo único. Y el guión lo hicieron entonces. Estas El chicas, estas guión, personas, es de los autores. Manuel Son dos Andrade. hermanos. Ujú. Manuel y... ¿cómo se llama? Ahorita te digo, Eduardo Andrade. Eduardo Manuel. Sí, aquí podemos ver, por ejemplo, ¿no? Es que ellos son escultores. Se ve muy interesante. Lástima que no lo publicaron aquí en México. No, ese se quedó allá. Sí, es un proyecto particular, lo que pasa es que en su caso ellos son escultores, entonces primero empezaron a hacer las figuritas y les llamó la atención y dijeron, bueno, pues ¿por qué no le hacemos, Hacemos su propia historia. su propia historia? Hicieron su guión. Entonces el cómic ayuda a vender las figuritas. Y luego, por ejemplo, se lo aventó Jorge, todo esto. No, muy buen trabajo. Muy Entonces estuvimos trabajando un poco más en el medio publicitario y editorial. Ajá, y tenemos también, por ejemplo, a editoriales como Promolibro o Editores Mexicanos Unidos, donde se hacían ilustraciones para libros de inteligencia emocional. Entonces eran ilustraciones rápidas, eso. Y de ahí pues acabó de repente lo de Editores Mexicanos Unidos y nos fuimos a publicidad. Entré a una agencia de publicidad y medios que, no sé si te acuerdas de Wherever Tomorrow. Bueno, ellos llevaban a Wherever Tomorrow y dentro de Wherever Tomorrow querían hacer una serie animada web para que se dijera que le hacía el crew y me contrataron para hacer los escenarios. Yo hacía los fondos de la animación y los storyboards y éramos un equipo como de 8 o 10 personas con artistas pero muy talentosos que venían, algunos venían de Anima y otros venían de otros lados, muy buenos animadores como Ramón Baturón y Ricardo Lozano, Manu Fernández, Moicano que hacía los modelos 3D. Entonces hicimos una serie web como de unos igual 12, 14 episodios. Algunos todavía los pueden encontrar por ahí en YouTube, se llama Soy un Zombie. Ya son casi Lost Media, algunas personas los rescataron y los llegaron a poner, pero dibujábamos a Peña Zombie, Peje Zombie, Calderón, las situaciones de moda. El problema es que, de nuevo, no había un guión. Y ahora sí que el dueño de la empresa no quería contratar un guionista, entonces nosotros le decíamos, ok, nosotros estamos listos para hacer el arte, pero necesitamos un guión. Yo lo propuse, pero nos dijeron, no se necesita un guión, Wherever se va a encargar de eso. Pero Wherever no se encargaba de eso porque él estaba haciendo sus programas,
él estaba haciendo sus materiales, entonces no había guión y hacíamos lo que podíamos con lo que teníamos. Aún así llegamos a tener, pues hasta eso pegue, sí llegamos a tener bastantes seguidores, pero lo pararon. Se iba a hacer igual una animación sobre las aventuras de Chabelo, no pasó. Entonces a partir de ahí fue un ratototote que ya nada más fue publicidad para marcas grandes que hacíamos, por ejemplo, Walmart, Avon, Suzuki, HSBC, pero eran materiales para redes, materiales a veces internos, a veces materiales externos. Entonces ya era pues un trabajo pues, más corporativo, ya no tanto de cómics. Y eso cambió cuando, ¿qué fue? 2018 más También o menos. hicimos unos trabajos de fondo para la animación de Umaihagen. Ah, cierto. Y un par para el Chapulín, Chapulín Colorado. Colorado. Ahí de repente salió el freelance y venga. Pero entonces el capitulitos. cómic ya lo retomaron ya mucho tiempo después. Sí, lo que pasa es que también en ese entonces vivíamos hasta Xochimilco y yo trabajaba hasta la Roma. Entonces eran 3 horas de ida y 3 horas de regreso y no había tiempo de nada. Se vivía nada más para la agencia. En ese tiempo Jorge empezó lo que fue la cuestión del encuadernado. Sí, encuadernados Se empezó a para dedicar. coleccionistas, pasarles a tapadura sus cómics, restauración de libros y demás. Fue cuando surge precisamente este anime de Yuri on Ice, que Romy hace una pequeña tira a modo de distracción y gustó mucho. Se vino entonces un evento de temática exclusiva Boy Love, Yaoi, etcétera, que era Doki Doki, y Romy quiso ir. Entonces hizo algunas cositas para llevar a vender y la respuesta fue muy buena. Y le dije, bueno, pues si lo vamos a hacer, vamos a hacerlo en serio. Y empezamos a hacer una tira humorística que se llamó Lazos Familiares, que era una parodia con los personajes de Yuri on Ice. Y la gente respondió bastante bien. Lo interesante del caso fue que cuando llegamos al evento, nos encontramos con que las chicas que nos habían ido a ver por Yuri llevaban a sus mamás, y sus mamás nos conocían porque habían sido seguidoras de Conexión. Ya dos generaciones que se Ajá, juntaron. ya eran generaciones, Sí. eso estuvo muy muy bonito. Ahí también lanzamos nuestras primeras novelas. Romy lanzó su novela de Kisuato. Novelas en prosa ya. Sí. Sí, lo que pasa es que Jorge ya traía 2 novelas desde hacía mucho tiempo, que son Ecos en la Noche y La Saga de Berlín, pero las editoriales son, la verdad, de repente no hacen caso a proyectos. Entonces llegó un momento en que dijimos, bueno, pues sabes que las lanzamos nosotros, ¿no? Ya sé encuadernar, yo soy diseñador, puedo hacerme mi logo, puedo hacerlo, pues las lanzamos. Y tuvieron muy buena recepción. Lanzamos en la primera Doki Doki, lanzamos Berlín, lanzamos Moscú, que es un spin-off, lanzamos Yuri on Ice, y nos fue bien, la verdad les estuvo muy bien, tuvieron muy buena aceptación. Entonces posteriormente escribe otra novela que es Agnosias, novela de terror, y yo lanzo Kisuato. Y entonces dijimos, ¿sabes qué? Pues vamos a movernos por ahí, porque aunque nos encanta hacer cómic, lo cierto es que el cómic lleva mucho tiempo. Este tomo que ves nos llevó un año entero. Yo sé que son, ¿cuántas páginas? Como 200. Y éramos 3 personas. dedicándole 24/7. 24/7, a veces sin descanso, no había día de descanso. Y ese también fue un error que cometimos aquí, porque no descansábamos nunca. Para cuando lo acabamos estábamos agotados. A partir de ahí dijimos, no, ¿sabes qué? 1, hay que darnos pausas para descansar, un día por lo menos, y 2, hay que ponernos a hacer ejercicio, porque estábamos, te lo juro, sentados 24/7. Entonces sí, el retrueno sí estuvo Ya después fuerte. el cuerpo pasa factura, ¿no? Sí, porque aparte Sí. no cocinábamos, porque como trabajábamos todo el día era comer taquitos, entonces era muy perjudicial. Sí. Lo que es preparado, sí. Pero fue también una gran experiencia porque nos forzó a trabajar un proyecto que no era nuestro. Ajá, y trabajarlo Y darlo con ganas. Ajá. Trabajarlo bien, darlo todo. Fue toda una experiencia, estuvo muy padre, la verdad. El guión nos gustó desde que nos lo conté. Dije, está interesante. También eso nos gusta, que lo que nos presenten tenga engage. Ya es que hace rato te platicamos, hicimos uno para Not Musa, pero los editores nos dijeron, está muy bueno, pero el target al que vamos... Estuvo saliendo un tiempo, que se llamó Valentín Rey, salió durante un tiempo en el Pásala, pero al final decidieron detenerlo, porque lo que buscaban era algo más tipo
el mil chistes, más tipo, Ajá, tipo película el de Alfonso tranzas, Sayas. exactamente. Lo que estaba de moda en la cultura popular en ese Y entonces. lo que ¿no? nosotros les habíamos ofrecido era algo más como el Pantera, como Como la Bestia, Velasco Arán. Velasco Arán, ¿no? Entonces, No había como... pero Y todo ese material que se fue perdiendo, ¿no lo recuperaron después? O... lo estamos haciendo Bueno, ahorita curiosamente. Ajá. Hace poco me compré un lector de CDs porque tenemos varias torres de discos. sí guardaron todos sus archivos. Y Los estoy que se tratando de pudieron. rescatar porque muchos discos pues se estropearon. Entonces lo más posible lo estamos tratando de rescatar Por ejemplo, para hacer una semblanza y también por información, ¿no? ajá, como que respaldo. Por ejemplo, el número de Nada por Nada que se hizo para N Comics se perdió completo. Yo no tengo copia del de Espadas Sangrantes, que gustó, dicen que gustó Ajá. muchísimo. Yo no tengo copia, yo no tengo un solo ejemplar y no tengo los... Dos números originales de Chicas están perdidos y no sabemos cómo pasó. Se quedaron en la editorial y ahí fue donde se perdieron. Yo No creo que sí, no, porque no sé. cuando regresamos a la editorial y Romy comienza a trabajar primero como asistente de la dirección, poquito antes de que me contraten también, mi primer trabajo fue entrar así de cabeza al tambo de la basura, De la para basura. tratar de conseguir información de contactos porque no dejaron ninguno. Y es que además en ese entonces se trabajaba manualmente, no había Exacto. digitales. ¿no? Apenas empezaba Empezaba lo digital, pero no todos tenían para Eh, eso. el asunto fue que encontré varios originales ahí que estaban tirando a la basura, originales. De hecho, me tocó rescatarlos, ordenarlos y conseguir los números telefónicos de los artistas para decir pasa por tus originales, porque estaban en el bote de la basura. Entonces, me imagino que entre esos debe de haber tirado los primeros dos de Chicas Trabajadoras. Porque no son los dos, tenemos. y yo juraba que nos los habíamos traído y no están. Varios de Ditmusa no están. O sea, estamos tratando de recuperar, pero sí, varios materiales No están. se perdieron. Y bueno, y Kotoko entonces, ¿cómo fue ya cuando dijeron vamos a ponerle nombre y un Después de sistema lo de para Doki esto? Doki que vimos la respuesta, sabes que vamos a tomarlo y vamos a tomarlo en Bien, serio. ¿En serio? Porque nos dimos cuenta que ya también teníamos bastante tiempo abandonada nuestra carrera ya como artistas, como autores, ya lo teníamos muy abandonado. Estábamos trabajando ya mucho de manera interna, administrativa. Haciendo trabajos externos para otras personas. O sea, técnicamente desde que tomamos la dirección de Conexión Manga dejamos de hacer proyectos nuestros. Entonces ya llevábamos un ratote de que no sacar material nuestro. Entonces decimos, vamos a tomarlo en serio, y Doki Doki fue la El presión medio, que nos ayudó. que nos hizo tomarlo otra vez, retomarlo y regresar otra vez al ruedo. De hecho, Lazos Familiares ayudó a retomar velocidad, porque ya no hacía cómic. Obviamente, si tú lo ves, pues eran a lapicito, porque no me daba tiempo, porque todavía trabajaba en la agencia. La consigna es una página diaria, más lo que me caiga de agencia, y no puedo descuidarlo del trabajo pagado, porque pues por eso me están pagando. Entonces era una página diaria, eso ayudó a que las redes empezaran a explotar. Nos fue muy bien en ese tiempo, porque era una página diaria, y aparte mi chamba de la agencia, ¿no? Entonces llegamos a hacer el número de 24 páginas, nos lo aventamos en menos de un mes, vámonos rápido, se imprimió, se hizo a grapa, se vendió, se le fue muy bien, hicimos algunos prints y botoncitos y gustó mucho. Luego empezamos con lo de las novelas empezaron a gustar bastante, las subimos también a Wattpad, las estamos moviendo y han tenido muy buenas críticas. Fue entonces que me dice Jorge, bueno, también hay que hacer cosas nuestras. Oye, y si hiciéramos un compilado de las historias que ya te platicamos de Conexión Manga, las de terror, lo que fue El Novato, Obra Póstuma y Ladrón de Rostro, pues sí, ¿no? Vamos a lanzarlo, y así lanzamos Tinta Negra. Que es el que les compré. Ajá, que es el que te llevaste, es el compilado de historias de terror. Y ahí metimos uno de los que no se había publicado de Nahual, La Mujer de mis sueños, que fue el que se pudo recuperar porque los demás no y también El Ladrón de Rostros por primera vez se publicó completo, porque eso lo hicimos en conjunto con una banda de metal progresivo. Era un proyecto que teníamos con ellos. Yo escribí la historia, con base en la historia Romy sacó el cómic, y con base en el cómic ellos sacaron la letra de su disco. La idea era que cuando tú metías el disco, te tocaba, si lo metías a un reproductor de CD te tocaba la música, pero si lo metías a un lector de CD de computadora,
te sacaba el cómic y te ponía la música de la banda como soundtrack. ¿Y esto todavía se puede conseguir? No salió. No salió, se quedó en EP. Un EP que se regaló en Conexión Manga cuando salió la primera parte de la historia. Porque lo que suele pasar con muchas bandas de garage, no tienen mucho talento, pero no tienen disciplina. Que fue lo que pasó, se terminaron separando. Uno de los miembros sí acabó lanzando parte de Face Steve en su álbum se llama The Architect. La banda se llama The Architect. Lo lanzó, ya tiene rato, lo lanzó creo que en Europa y le fue bien. A ver si lo encuentra, está acá. Se llama The Architect la banda y lanzó uno de los tracks. De hecho nos llamó, oye, ¿puedo usar la banda esta partitura de Ladrón de Rostro? No, pues claro, la música es tuya, el cómic pues era lo nuestro. Dice, no, pero para que no haya malos entendidos, y sí, no hubo ningún problema. Entonces hasta nos dio nuestro disquito, se presentó en el circo volador, ya, todo muy bonito. Entonces, y le fue bien y todavía sigue con su proyecto. Sí, ahorita creo que sigue más que en cuestión, ya sabes, de publicidad, porque la publicidad paga cosas, haciendo música para proyectos documentales y todo eso. Es muy buen músico, se llama Género Ochoa. Y para ese entonces, bueno, ya tenían el nombre Kotoko Studio. ¿Qué significa Kotoko? Kotoko lo tomamos de la novela que escribí, Kisuato. El protagonista, se llama Morio, cuando era niño tenía un sapito llamado Kotoko. Con ese sapito molestaba a su primo y todo el tiempo, mira, te va a comer Kotoko, y te va a comer Kotoko, y este es mi sapo Kotoko. Entonces empezamos a decirnos mutuamente Kotoko, Kotoko, Kotoka, Kotoquito, Kotoquita. Entonces de ahí empezamos Kotokos, los dos somos Kotokos, y nos gustó Kotoko Studio. De hecho, cuando estábamos haciendo el logo, yo le pregunté a los compañeros de la agencia, oigan, ¿cómo suena mejor, Kotoko Studio o Kotoko Studio? Y todos, no, Studio, porque suena más international. Ay, gracias muchachos, ¿no? Entonces, Kotoko Studio. Y a partir de ahí empezamos a usarlo, más o menos desde 2018-19 empezamos con el proyecto de Kotoko Studio, y hemos estado pensando en nuevos proyectos. Lo que nos falta es tiempo, mucho tiempo, porque no nos da. Tuvimos una caída de las redes sociales en el 2021 que nos hizo, o sea, ya habíamos terminado Yuri on Ice, porque Yuri on Ice se quedó en 4, digamos, temporadas, son 4 tomos. El primero es el show de terror de Yuri, que es un homenaje a las películas más famosas de terror. Entonces, este personaje que ven aquí, el gatito, se llama Yuri Plisetsky. En las páginas se encarga de molestar a los otros dos y se disfraza que de Freddy Krueger, de Jason, Pinhead, Jigsaw, todas las películas más media del terror, las parodiamos ahí. En la segunda tomo hacemos una parodia directa al proyecto de la Bruja de Blair. En la tercera se nos fue el santo al cielo y nada más hicimos una loquera sobre animales que llamamos el Arca de Yuri. Y en la cuarta ya es una parodia al mundo de los zombies, se llama Yuri of the Dead. Entonces esos 4 terminaron y más o menos en 2021 teníamos esta tira, que se llama Coco, Diario de una Fuyoshi, que era una tira para Fuyoshis, pero en ese momento la red se nos empezó a caer. Pero todo era digital, todo era webcomic. Ya aquí ya todo es digital, sí, ya todo es digital, porque ya no tenemos ni espacio para poner papel, ni tiempo para estar escaneando. Entonces ya nos es más fácil directo en digital. Y tratamos de lanzar otra que fue una parodia de Saint Seiya, la saga de Asgard. Y también, o sea, Coco y Asgard iban decente y de repente se nos cayeron los números mortalmente. Tratamos de rescatarlos, pero pues no. Entonces, incluso íbamos a cerrar la página y abrir otra, pero me dijeron, no la cierres porque si no pierdes así como que tu público. Y ya, tuvimos que estar buscando nuevos canales. ¿Esa la fecha sigue abierta? Sí, sigue abierta, aunque abrimos un TikTok y en TikTok nos empezó a ir mejor. Entonces, pero eso todavía lo podemos consultar. ¿Cómo lo encontramos en la red? Kotoko Studio. Sí, como Kotoko Studio en Facebook están todos los cómics. Está Yuri on Ice, la saga de Asgard, y está Coco, Diario de una Fuyoshi. Y también hay muestras de comisiones, trabajos, freelancers, storyboards que hacemos. Sí, también empezamos a trabajar digital por los costos. Tú sabes perfectamente que tienes que comprar cartulina de un tipo especial para que puedas recibir la tinta. La tinta también tiene que ser de buena calidad. Conseguir plumillas hoy día, plumillas para dibujar, es cada vez más difícil porque las plumillas que hay son para caligrafía. Y no se trabaja igual. Entonces, conseguir los materiales... La tinta china, que también se empezó a complicar un poco. Entonces, trabajar de manera digital te ahorra también esos gastos.
que también son gastos que sumas al momento de entregar De el tu trabajo, proveedor. y muchas personas de repente sienten que se les encarecen. Entonces trabajar de manera digital es un poco más rápido y también te ahorras el paso, como dice Romy, de escanear. Nosotros tenemos un escáner doble carta que nos regaló un cliente, tú habías regalarnos un cliente, pero poca gente tiene escáneres o tenía escáneres de ese tamaño. Entonces siempre tienes que trabajar un poco más grande de tu tamaño final, encontrar cómo escanearlo, es escanearlo por partes, pégalo, Y arréglalo. aparte, como el escáner ya tiene rato, ya tiene más de 12 años, los software actuales ya no empiezan, ya dejan de ser compatibles. Entonces, No se fabrican, entonces es dije, mejor, bueno, ya mejor directo digital. es mejor trabajarlo digital. Sí, lo que hicimos fue digitalizar nuestros cartones originales, de chicas trabajadoras y de novato, escanearlos para tener siempre una reserva por cualquier cosa, ¿no? Pero nos fue más práctico así trabajar digital ahorita. Pues sí han tenido ya una trayectoria enorme en cuanto a cantidad de trabajos y de posiciones que han tomado, ¿no? Desde ser fans, luego ser creadores, luego ser editores, ser directivos, pues han pasado por todo, prácticamente. Ha estado bien Sí, divertida. Ha sido una afortunadamente, vida muy divertida. afortunadamente sí, y nos ha tocado ver y aprender. Y la transición de los formatos físicos y tradicionales a los... Claro. Y De aparte hecho, conocer el mundo corporativo. De hecho, a mí todavía me formaron en la carrera de diseño para formar y diseñar tanto un periódico como una revista de manera mecánica. Yo creo que fuimos la última generación que lo manejó, porque a nosotros nos tocó que cuando llegamos a la editorial apenas estaban trabajando con Quark Express, la primera versión. Y como al año, más o menos, no más, como a los 3 años, fue que llegó InDesign 2.0. Entonces todavía estaba trabajando con Photoshop 5, apenas no tenían ni el 10% de las posibilidades que ahora tienen. Si decíamos que empezamos con el internet que todavía era de dial y que teníamos que decidir o teníamos el teléfono libre o teníamos internet. Y tardaba las horas en bajar algo. Ajá, Sí. Cualquier cosa lo desconectaba. Sí, nos tocó afortunadamente pasar por todos esos departamentos y aprender lo que tienen que aprenderse, que es muy bueno porque muchas veces uno como creativo reclama y no se pone a pensar lo que sucede. Uno entrega su material, cobra y se va. Ajá. Pero no sabes lo que está pasando detrás. Reciben los cartones, tienen que editar, tienen que sacar, que se la tienen que ver con gobernación, que la legislatura, que esto, lo otro, aquello, el flujo de dinero, cómo entra, hay que pagar papel, hay que pagar tintas, el papel sube cada mes. Entonces son cosas que de repente uno como creativo no ve. Y ya está. Sí, luego los editores son los villanos, ¿no? Pero Ajá, pues, los la pintan gente, como los malos, pero pues no siempre hasta lo que son. están del otro lado, ven Sí. que hay otro villano atrás de ellos y así va escalando todo. El editor es una de las figuras más requeridas en el medio editorial, es una de las figuras también más detestadas injustamente. ¿Por qué? Porque el editor es Pone orden para empezar. aparte de que pone orden y disciplina, marca una línea para que vaya funcionando. Muchas veces con un editor te dice, oye, chécale esto o cámbiale esto, no te lo está diciendo No es solamente porque personal, sí, ajá. sino por la experiencia que tiene, te dice, mira, esto vas a sonar mejor tu historia, esto la va a ayudar a crecer, esto manéjalo así, o esto te puede perjudicar. Pero los artistas, los creativos y artistas somos volubles, entonces bien dicen que no hay hijo feo para ningún Ajá. padre. Entonces tocan a tu bebé y brincas. Ajá, somos y tenemos la fibrita, desde que te dicen algo que no nos gusta y sientes feo. Entonces, ya depende cómo reaccionas, pero no reaccionas bien. Lo acabas de decir, ¿no? Luego el problema es que todo se toma personal. Entonces, Ajá. Eso, por ejemplo, las primeras veces, el señor Flores, que en paz descanse, me decía que ahorita está muy bonito el guión, pero metan menos texto. Menos texto, Menos diálogos. Menos diálogos, sí, porque necesitamos que la gente lea de manera condensada. No tiene caso que le avienten un rollote cuando lo pueden sintetizar, y lo tuvimos que ir aprendiendo. Sintetiza. No tienes que decir tanto para una frase que puede explicarse de manera concisa. Y sí nos ayudó que hay autores que eso nunca lo quieren aprender y se avientan unos rollotes así. De hecho fue lo que nos dijo, nos marcó la regla. Si puedes mostrarlo, no lo expliques. Uh-huh. Así de simple. Y es curioso porque
poco a poco esa línea se ha borrado. Hace poquito, en una entrevista que dio Matt Damon, explicó que Netflix les pide ahora que cada 3 o 5 minutos expliquen la trama de la película para que la gente entienda lo que está viendo, porque casi siempre está con el teléfono. Aunque esté viendo una película, está con el teléfono, ¿no? A nosotros nos marcaron la regla. Si puedes demostrarlo, no lo expliques. Uh-huh. Ya ves que en los años 60, 70 te ponían el valiente capitán Spiff llega al planeta y se ve llegando al planeta y todavía dice, oh, estoy llegando al planeta. Entonces, para los 2000 era llano. O sea, si está llegando al planeta, lo estamos viendo. No tienes que, ni él tiene que decir que está llegando al planeta, ni me lo tienes que explicar. Ya lo vimos llegar. Ese diálogo, no, utilízalo para algo más interesante. Ajá. Que redondee la escena. El planeta era solitario, ¿no? Todo eso lo aprendimos del señor Flores, que es algo que siempre le vamos a agradecer, porque nos acogió sin saber absolutamente nada y no solamente nos enseñó, nos pagó por aprender y nos dio la oportunidad de aprender no solo una profesión, sino de hacernos un nombre. Ajá, o sea, que eso es fundamental. Confió en nosotros y nosotros tratamos de hacer siempre, ahora sí que de corresponder a esa confianza. Y también nos enseñó la responsabilidad que tienes como creativo y como editor. Tienes una responsabilidad muy grande con tu público. Él siempre fue una persona que fue muy atenta con el público, con sus trabajadores, y fue algo que nos enseñó. Entonces la verdad es que le vivimos eternamente agradecido por todo lo que hizo por nosotros, porque nos enseñó a trabajar de manera profesional. Y de entrada ustedes empezaron como autodidactas y ya con el tiempo fueron aprendiendo muchas cosas. Bueno, tú ya mencionaste que tuviste una educación formal también enfocada a esto. Ajá. Y tú estudiaste también de alguna manera formal. Es que yo estudié pedagogía en la UNAM, fui de generación 96, pero la verdad es que no lo terminé porque se me atravesó entrar a trabajar esto y pues ya era más mi camino, el cómic, que la pedagogía. Sin embargo, los estudios de pedagogía sirvieron mucho porque ayudaron cuando estuve ya como directiva a darle un enfoque a la revista que fuera útil, que ayudara a que los papás no sintieran como que su hijo estaba vagando, que estaba viendo, ya sabes, cosas del diablo, ¿no? Entonces sí tuvo su ayuda. También estuve un rato con él en la carrera de diseño como oyente, unos meses, pero después ya nos tomamos nuestro camino. Pero entonces educación formal en cuanto al dibujo, en todo estilo, eso no lo tuviste, eso no, lo fuiste desarrollando por tu cuenta. Sí, porque incluso hoy día realmente no hay un canal que podamos decir 100% oficial para hacer cómic. Una escuela, pues. No hay carrera. Una formación universitaria. Bueno, aquí, porque creo que en Europa sí. En Europa sí, pero aquí en México no. Hay escuelas independientes, sí. Hay particulares, sí las hay, pero así que las universidades tengan, no. Por ejemplo, el TESJUC del Estado de México tiene una carrera, pero en animación. Y esa ya es carrera... ¿Y es que lo peor del caso que fue más fácil que sacaran carrera universitaria de inteligencia artificial? Ajá, que de dibujo de cómico de historieta. Ajá, o de narrativa gráfica, sí. Sí, eso es así como que, oiga, tantos años y no hay... Pues no hay, pero sí tiene que hacerse sobre la marcha si te gusta esto, porque se hace más por gusto, como lo acaban de decir también hace rato, que realmente porque fuera algo muy redituable económicamente, ¿no? Actualmente ya no lo es tanto. Es que depende de cómo te muevas. Mira, aquí hay dos problemas. Uno, hay mucha gente en redes sociales, lo ves, que dibujan muy bonito, pero ninguno de ellos aguanta el trabajo formal. Sí. Que le digan, a nosotros todavía nos formaron, nos educaron, hay un deadline y lo tienes que cumplir, sí o sí, no hay excusa. ¿Por qué? Porque no te puedes atrasar. Si tú te atrasas un día el entintador, atrasas un día el colorista, atrasas un día el letrista y ya te llevaste una semana. Entonces sale o sale, punto. Entonces mucha de la gente de redes sociales dibuja muy bonito, pero trabajar bajo presión no puede. O sea, si lo contratan en una editorial, no puede. O variar su estilo. ¿Te acuerdas cuando nos aventamos Buen Fin 2018 de Walmart? Uh-huh. Nos encargaron unas ilustraciones para las redes sociales de Walmart para el Buen Fin 2018. El problema es que nos las encargaron con días antes del Buen Fin. Entonces nos tuvimos que quedar sin dormir. Yo desde la agencia y él aquí, los dos trabajando. Te la paso, síguele, te la paso, pásamela. Ya salió la pieza. Ahora reencuadra la pieza. 1, 1, 4, 5, 9, 16, 16, 9. Pum. Ese tipo de versatilidad y de presión muchos artistas no la tienen.
se ponen en plan de, oh no, es demasiado, no, yo no puedo hacer eso, o como tanto les digo, variar el estilo, que se vea un estilo de cómic, que se vea un estilo para publicidad, un estilo cartoon, un estilo manga, porque muchas empresas tienen como todavía un pleito con el manga y el anime, que dicen, no quiero nada que se le parezca, pero sí. A nosotros nos tocó vivir ese pleito. Sí. Nos tocó desde que salió y sufrirlo. Sí, de hecho me acuerdo que el jefe de la agencia, no muy anime, Romy, por favor. Y yo, no, ya sabes que no, te voy a entregar vectores. De hecho me pedían mucho lo que se llama Memphis Corporate, que son estos monos Insípido. de vector, totalmente carentes de alma. Aún así yo trataba de meterles alma y siempre era como de, ay, se ven bien bonitos, me encantan, pero no, más los más corporativos. Y lo segundo es que también de repente la gente en su afán de lograr cobrar, de repente baja mucho sus precios. No es lo mismo uno de 100 que 100 de uno. Y jamás debes olvidar que por cada peso que tú te bajas hay alguien que se baja 2. Entonces también es aprender a valorar el trabajo, poner un tabulador y decir, no importa si le encargas a él, a ella o a mí, te vamos a cobrar aproximadamente lo mismo. De aquí no va a bajar. Porque es lo que vale. Pero sí nos ha costado, de repente tienes que hacer cosas que no te acaban de encantar, de repente te pagan por hacer una campaña publicitaria, lo haces, punto. O sea, abrirte pues, no cerrarte. Ahorita estamos trabajando para unos clientes en Estados Unidos haciendo un cómic humorístico picante, ¿no? Y es interesante porque luego te piden ciertas tomas, te piden que hagas ciertos fondos que normalmente no harías. Y ahí tienes que entregar, y estamos como máquina. ¿Sabes qué? El layout puede tardar máximo tanto tiempo. Una vez que es aprobado, tanto tiempo los lápices. Y conforme Romy empieza a hacer los lápices, página de lápices, sí, me la pasa tintas flat de regreso. Y así va. Cuando ella ya terminó el lápiz, yo estoy por terminar tintas y flats. Cuando yo termino tintas y flats, Romy ya me tiene varias páginas para lettering y efectos. Entonces, muchas veces nos encontramos con eso. Y aquí también hay otra cosa grave. Mucha gente tomó clases de otras personas que no tuvieron esta formación. Entonces tiene ciegos guiando ciegos. Gente que nunca estuvo en combate intenta enseñarle supervivencia militar a los nuevos cadetes o a los nuevos reclutas, como si nunca estuviste en campo de combate. No sabes lo que es que las balas te pasen rozando. Entonces, si ellos no lo saben, no se lo pudieron enseñar a los chicos ahora. Y eso es sumamente importante, sobre todo en esta época en que las redes sociales son tan inmediatas, que tienes que ir uno tras otro con ritmo. En el momento en que dejas de publicar, quedas tapado por todas las nuevas publicaciones. Fuerte. Es una carrera por la inmediatez tremenda. Y aparte es muy estresante, porque varios colegas, varios artistas lo han dicho. Es que te tienes que volver influencer, publicista y al mismo tiempo artista. Y una de tres, o haces tu trabajo y te concentras en él, o te encargas de hacerle al community manager, o te encargas de hacerle al influencer, porque las tres no se puede. De hecho, por eso son puestos distintos. Uno hace el arte, otro es el que pone la cara, el influencer, y otro es el community manager. Eso lo vi en la agencia. Yo era la parte de arte. Había community managers que me daban las pautas de esto se va a hacer, ahora sí que este es lo que vas a hacer de arte, van a ser los tamaños, se van a publicar tal día, en tal horario, y tú, el influencer, eres el que va a salir a cuadro diciendo tal cosa. Pero las redes actuales, como no podemos pagar eso, todos tenemos que hacer las tres cosas en una. Es muy demandante. Aparte también la parte creativa de repente carece de disciplina. Digo, no voy a decir nombres, pero sí llegamos tanto a ver como a saber de compañeros que de repente los tenían que ir a buscar a su casa a tocarles, oye, ya están los cartones, y estaban jugando PlayStation y ahorita te los acabo. O sea, la disciplina es indispensable porque al final de cuentas es un negocio. ¿Quieres vivir de esto? Tiene que haber constancia. Ya sea que se lo entregues a una editorial o que tú publiques, tu público va a estar esperando un cierto ritmo de trabajo, un cierto nivel de calidad. Tienes que esforzarte, tienes que disciplinarte, y para eso tienes que ser organizado, tener un patrón y tomarlo en serio. Pasa también mucho con las comisiones. Veo muchos artistas diciendo, es que no sé cómo atraer comisiones. Bueno, ¿ya lo has probado? Pues sí, pero es que me piden cosas que no me gustan. Por eso no atraes clientes. El chiste de las comisiones es que estás haciendo trabajos para personas, trabajos personales. Esto es más allá de un trabajo de empresa. Las comisiones son una cuestión muy personal.
Me han pedido mascotas, familiares, a mi pareja, escenas 3X muy explícitas. Entiendamos algo, la comisión no es para mí, es para la persona, y son peticiones muy, muy íntimas, muy personales. Entonces, si no eres capaz de hacer algo así, pues no te metas a hacer comisiones. Otra cosa, ¿sí? Sí. O sea, me puedes dibujar a mi personaje. Ay, pero ¿cómo es tu personaje para ver si me cae bien? No, pues si no se trata de que te caiga bien. Te está diciendo, me dibujas a mi personaje. Si no puedes, pues no lo hagas. Aparte, históricamente hablando, siempre tienes que hacer lo que debes para poder hacer lo que quieres. Es más, simplemente Leonardo da Vinci tuvo que hacer máquinas de guerra para los Medici para poder tener mecenas y poder hacer sus investigaciones y su trabajo. Si Miguel Ángel tuvo a fuerzas y a brazo torcido que pintar la Capilla Sixtina para poder tener contento al Papa y poder seguir con su trabajo de escultor. Entonces es un acto también de disciplina. Durante mucho tiempo en la editorial tuvimos que hacer cosas que teníamos que hacer y le hicimos con disciplina, con entrega. Ajá. Y también ese trabajo te va generando una presencia en el medio y poco a poco te va generando un nombre. Hoy día de repente no es extraño que nos llamen y digan, oye, ¿estás disponible porque necesito un storyboard? Ajá. Sí, ya sabes cuánto te cobro, pues ya sabes con qué calidad y con qué disciplina entrego. Pues sí, por eso estoy recurriendo. Hay veces que llegan porque la persona a quien se lo encargaron primero les falló. Y llegan corriendo, sácamelo de emergencia. Sí, te lo saco de emergencia, pero por las prisas te cobro tanto extra. Sí, Venga. sácamelo, venga. ¿No? Pero todo eso se logra a través de estarse disciplinando. Ajá, muchos de los trabajos corporativos nos han llegado porque compañeros del compañero pues buscaron, oye, necesitamos ilustrador, pues ellos se lo hacen. En los últimos años también estuvimos trabajando con una agencia de Monterrey, muy muy buenos, que se llaman Red Iceberg. Con ellos se trabaja material para marcas de manera interna. Ellos, por ejemplo, te dicen, vamos a lanzar un nuevo concepto de galletas, quiero que diseñes este nuevo paquete, cómo se va a ver, cuáles van a ser sus colores, yo te voy a decir cómo son, ¿no? Pero necesitamos que nos hagas la propuesta de cómo se va a ver el empaque. Y es muy divertido y aparte es otro reto, porque es algo que, pues regularmente, ¿quién se pondría a hacer un paquete de dulces y a pensar en el packing, ¿no? Y está muy interesante, A veces nos piden hacer estudios de mercado aquí en Ciudad de México porque ellos están en Monterrey y es algo completamente ajeno a los cómics, pero también es una experiencia nueva. Pero ¿no? aparte te enseña a hacer tus propios estudios de mercado para el cómic y saber cómo mover tu producto. Sí, de todo se aprende, a fin de cuentas, ¿no? Exacto, entonces haces este sondeo y ya puedes ver, oye, este rubro está disponible, oye, puedo entrar por acá, ¿cuál mercado está saturado? Y ya empiezas a meterte también. Eso es muy, muy, muy importante. No limitarte al decir yo dibujo, sino clavarte de manera profesional como editor. Y si no tienes editor, consíguete a alguien que te haga el trabajo de edición porque es necesario. Que te diga no que te hable bonito, sino lo que realmente cree. Y de todo esto que han aprendido, que lo están poniendo en práctica ya en su nueva obra, ¿qué es lo que sigue ahora para Kotoko Studio en cuanto a cómic? ¿Tienen algún proyecto ya en puerta? Tuminadas, pero no nos falta tiempo. Ahorita estamos con un grupo de amigos, estamos preparando un videojuego, estamos preparando una visual novel de terror. Nos va a llevar un poquito de tiempo, ya está el guión, ya se acabó, pero estamos en la etapa de la producción del storyboard. Pero queremos hacerlo bien. Queremos hacer algo bonito. Que se va a llevar todo el año para hacerlo. Más. Quizás un poquito más. Más, sí, porque como tenemos, te digo, este cómic para Estados Unidos, es el que nos está... Ahora sí, pues como paga las Ocupa cuentas, le dedicamos más tiempo. Estamos también preparando el segundo tomo de Tinta Negra con historias de terror, tanto gráficas como narrativas. Y estamos preparando un proyecto porque queremos regresar también al campo erótico que nos gusta mucho, el campo hentai, ¿no? Y tenemos pendiente para este año lanzar 2 novelas más, una de ellas y una mía. Pero novela en prosa. Sí, es así. Sí, novela en prosa. Y como bien dice Romy, lo que nos falta es tiempo días, para hacerlo, manos. Me han dicho varios, oye, yo quisiera trabajar con ustedes. Yo sí, pero me encantaría, pero no puedo pagarte. O sea, si pudiera ya tendría yo ayudantes, pero tampoco porque me han dicho, no, pues te lo hago gratis. Yo no hago gratis, no. Yo no puedo decirle a nadie, oye, trabájame esto gratis por amor al arte. No. Si no tengo para pagarte, no puedo pedirte, ¿no? Somos muy respetuosos. Sí, somos muy respetuosos del trabajo de los demás porque sabemos que todos andamos persiguiendo la chuleta, como diría el señor Flores, que en paz descanse, ¿no? No se nos hace justo aprovecharnos de alguien para
pues para poder obtener trabajo, ¿no? Sí, no, por proyectos no paramos, tenemos pues, de las ideas creo que abundan, la cosa es tener el tiempo para hacer, también queremos hacer algunos materialcitos de mercancía para tener en ferias, ¿no? Sí, como los hemos visto en eventos. Y pues ya para ir redondeando, esto ya nos dijeron sus planes, proyectos, en redes sociales los podemos encontrar como Cotoco, tiene sus sitios web, para también leer parte de sus cómics, sus trabajos. Algo ya para finalizar, que se nos haya quedado pendiente, que consideren, que quieran comentar. Ahorita también en Spotify y en YouTube estamos subiendo audionarraciones. Hacemos narraciones de terror, muy al estilo de lo que eran las novelas de nuestros abuelos. Como El Monje Loco. Pero también lo tenemos abierto porque es otra forma para que la gente dé a conocer sus escritos. Hemos hecho la invitación abierta. Quien tenga cuentos cortos, cuentos que no sean muy largos, lo podemos revisar. Y si está adaptable, si está bien, podemos hacer la narración, obviamente con su foto y su crédito. Y es otra forma de que la gente también te vaya conociendo tu material, otra forma de exposición. Cada semana subimos una narración nueva. Los miércoles en Spotify y en YouTube. Todas estamos como Cotoco Studio, excepto en YouTube, porque el canal nos lo tumbaron, entonces se llama Cotoco House. Es el único que tuvo que cambiar, pero fuera de eso, TikTok y Spotify, Facebook, Instagram, estamos como Cotoco Studio. Teníamos más redes sociales, pero la verdad es que no se movían gran cosa y nada más nos generaban mucho estrés de estar así y así cosa. Entonces ahorita nada más tenemos esa. Curiosamente ahorita lo que yo lo que he estado haciendo es, sí he estado usando los procesos de inteligencia artificial, no para trabajar mi dibujo, sino para que me ayude justamente a ordenar mis calendarios de lo que se publica en redes sociales. Y me ha ayudado mucho para, a ver, tranquila, no te desesperes. Si esta red social no te sirve, descártala. Si esta red te está funcionando, vamos a trabajar sobre ella. Y sí, ha ayudado mucho a que el flujo aumente, se calme y ya no tenga el estrés de tengo que estar dibujando, tengo que estar haciendo las redes sociales, oh Dios mío, tengo que estar haciendo este proyecto. En breve vamos a pasarnos también a Discord. Sí, estoy estudiando Discord para canales Twitch. Y estamos ahorita viendo para reabrir nuestro canal de Xvideo para subir el material que dibujamos para adulto, que puedan ver el proceso, porque esto no es única plataforma donde podemos mostrar. De hecho en Discord pensamos hacer un servidor para eso, porque en redes sociales pues tú sabes que está penadísimo. Entonces pensamos en Xvideos o alguna página similar, Discord y Twitch para ese tipo de materiales, conforme vayan avanzando. Ok, pues por trabajo no queda. Sí, mucho por trabajo no queda, y pues lo que sí queremos recomendarles es que si quieren dedicarse a esto, porque hay muchísima gente que se quiere dedicar, pues tomen en cuenta estas implicaciones. ¿Se puede vivir de esto? Sí, sí se puede vivir. ¿No es fácil? No es fácil. Muchas veces vas a tener que hacer el trabajo de otros antes que el tuyo, y quizás ahí es donde a muchos les pegue. Pero se trata de, bueno, ¿qué te interesa más? ¿Ser tú famoso o dedicarte a lo que tanto te gusta? Porque mucha gente va porque quiere nada más ser famoso, que lo admiren. Si vienes por eso exclusivamente, te vas a dar un tropezón muy fuerte. Pues más que nada, ahorita con la inteligencia artificial ha salido mucha gente con el miedo de ser reemplazado. Depende del trabajo que hagas. Si el trabajo que haces es tan genérico que lo puede hacer alguna de estas aplicaciones o páginas, pues sí, asústate, ¿no? Pero para la gente que sabe trabajar, es imposible que no sé ni siquiera por qué le llaman inteligencia. No son inteligentes, son máquinas avanzadas de collage, es lo que son, ¿no? Son procesadores, y como herramienta auxiliar te pueden servir, pero como herramienta. Pero finalmente no pueden reemplazar la capacidad de adaptabilidad, la capacidad de improvisación que tiene un artista, un ser humano. Entonces, en ese aspecto es más bien pulirse, no tenerle miedo. De cierta manera, si puedes aprovecharlo en algún sentido de beneficio, para ver paletas de colores, para ver ciertas cosas, adelante. El problema está con la gente que genera todo su trabajo a través de esas plataformas y lo quiere presentar como completamente de su autoría. No, ahí sí ya no. Y que ahí está bien que se estén poniendo esas regulaciones. Que ahorita ya, por ejemplo, incluso Comic Con de San Diego y otras, ya están poniendo la regla de que si te sorprenden con material de IA, te expulsan del evento por lo mismo, ¿no? Lo cual está bien.
pero está muy bien. En eso también andamos nosotros dándole duro, pero pues siempre hay que hacer lo que debes para poder Ajá. hacer lo que quieres. Ok. Bueno, pues Pues muchísimas gracias. No, a ustedes. gracias, sí, gracias a todos los de Multiversos. Genial. Gracias, hasta la próxima. Muchísimas gracias. Abrazos, Cuídense hasta mucho. luego, gracias.